Buenas noches, amigos televidentes de Economía y Finanzas. Vamos a tratar esta noche un tema importante para la sociedad dominicana y es el aporte que durante los últimos años han venido realizando la población de origen extranjero en el país, según un estudio auspiciado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde precisamente se analizó el aporte en diferentes sectores de la economía de la población de origen extranjero. Cuando hablamos de población de origen extranjero, evidentemente que un componente importante de esa población es de origen haitiano. Hay un componente reciente de un gran crecimiento durante los últimos años que ha sido el conglomerado de origen venezolano que ha penetrado en sectores importantes. Sin embargo, históricamente la migración que ha estado en la República Dominicana y que ha venido ocupando sectores tradicionales, como el caso del sector de la producción de azúcar, el sector agropecuario, el sector de la construcción, ha sido el sector de extranjeros de origen haitiano. Y es evidente que muchos de estos, en su gran parte, trabajadores de origen haitiano han venido ocupando plazas, yo le llamo reemplazo, plazas que dominicanos no han querido realizar, o sea, actividades productivas vinculadas con el campo, actividades productivas vinculadas con la construcción, donde el dominicano se ha dedicado básicamente a otras actividades más vinculantes con el servicio. Y estas ocupaciones, estas plazas han venido siendo ocupadas por ciudadanos de origen extranjero, en este caso de origen haitiano. Y es evidente que cuando uno observa el sector construcción, es un sector que ha tenido un crecimiento bastante alto durante los últimos años. Incluso el año pasado creció alrededor de 12.5. El sector agropecuario, que también es un sector que tiene una participación aún todavía en el empleo importante y que en cierta manera produce más del 80% de del consumo de alimentos que demanda la población dominicana. Y es evidente que estos sectores son los más importantes, donde están concentrados la población de origen extranjero y en este caso la población de origen haitiano. Este informe indica que los trabajadores de origen extranjero aportan alrededor del 9.5% del valor agregado. Evidentemente que esto ha venido incrementándose cuando uno compara la encuesta que se realizó, la primera encuesta nacional de inmigrantes, la que se realizó en el año 2012, que en ese momento representaba el aporte de la población de origen extranjero de alrededor de 7.14. Ahora es 9.5, es decir, ha habido básicamente un incremento en 5 años de 2.4 puntos porcentuales. Evidentemente que ese incremento es durante un quinquenio, pero no hay que olvidar que en el año 2010 hubo cierto nivel, después del terremoto en Haití, hubo cierta flexibilidad con respecto a la migración de origen haitiana y eso ha contribuido a la entrada importante de ciudadanos de origen extranjero, pero también la crisis que ha ocurrido en Venezuela ha permitido que entren también muchos ciudadanos de origen venezolano. Lo importante es que estos ciudadanos han ocupado y están ocupando plazas importantes que los dominicanos en muchos casos no ocupan. En el caso de los venezolanos hay un mayor nivel de sustitución y de competencia con las ocupaciones que tienen los dominicanos por el nivel educativo. En el caso de los haitianos, obviamente que más que un efecto sustitución, hay un efecto reemplazo, porque las actividades que ocupan los ciudadanos de origen haitiano son de más baja productividad y que muchos dominicanos prácticamente no quieren realizar y que se han dedicado a las actividades de servicios. Entonces, estos ciudadanos de origen haitianos han venido
ocupando ocupaciones en el sector agropecuario, en el sector de la construcción. Para que tengan una idea, prácticamente en el sector agropecuario, el 26% del valor agregado lo realizan ciudadanos de origen haitiano. En el caso de la agricultura y en el caso de la construcción, también el 26% y algo del valor agregado lo realizan ciudadanos de origen haitiano. De manera que yo creo que hay un aporte de estos ciudadanos de origen extranjero, como ocurre en otros países, incluso en países donde hay mayor tradición de migración, donde la migración está más ordenada que en la República Dominicana, el aporte es mucho mayor. De todas maneras, yo creo que es importante que todas estas cosas se cuantifiquen y se hagan sobre la base de estimaciones, se sigan haciendo encuestas, porque esto es lo que le va a dar certeza a muchos imaginarios que hay en el país, y que yo creo que las políticas públicas se construyen con datos. Las políticas públicas se construyen sobre la base de estudios, como pasa en Estados Unidos, como pasa en España, o como pasa en Alemania o en el Reino Unido, en países básicamente desarrollados. Yo creo que nosotros tenemos que emular la información, el uso de la información, que es la base más importante para formular y diseñar políticas públicas que sean eficaces y que puedan resolver un problema determinado. De manera que este tipo de información, yo creo que permiten a las autoridades hacer y diseñar políticas públicas migratorias de tal manera que permita ordenar la migración en la República Dominicana. Con este comentario terminamos por esta noche, y sigan con el programa De la Noche al Día.